Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad, este martes 26 de mayo. La noche de este martes, la Cámara de Diputados, tiene otro sello más corto, ¿no? La Cámara de Diputados ha aprobado la abrogación de la Ley 1341. La ley que establecía una serie de requisitos para que cualquier gobierno vaya a dictaminar un estado de excepción en nuestro país. La norma ha sido abrogada y por lo tanto se restringen, se eliminan los requisitos que necesita cualquier gobierno para decretar estado de excepción. No hay una ley vigente en estos momentos. El gobierno nacional podría decretar en cualquier momento estado de excepción. Las fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores han decidido aprobar esta norma, la han sancionado y la han remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se presentó en las últimas horas un amparo constitucional. La vicepresidencia del Estado buscaba frenar la abrogación de la Ley 1341, sin embargo, la abrogación se dio antes de que la justicia vaya a atender el amparo constitucional como tal. Hemos invitado la noche de este martes al vicepresidente del Estado, don Edman Lara, que está ya con nosotros a esta hora de la noche, para preguntarle respecto a la decisión del legislativo de abrogar la Ley 1341 y que deja el camino expedito para que el gobierno decrete en cualquier momento un estado de excepción. Vicepresidente, buenas noches. ¿Cuál es su opinión? Muy buenas noches, Junior. Saludos a la audiencia. Sí, efectivamente, preocupado también por la reciente abrogación de la Ley 1341, que la han malinterpretado y han desinformado a la población, indicando que esta ley le ponía freno a que el presidente pueda declarar un estado de excepción. Mas al contrario, esta ley establecía los límites para que se declare un estado de excepción. Y estos límites lo hacía cumpliendo los principios elementales de la legalidad, es decir, que debe emanar de la ley, debe ser en cumplimiento a la Constitución Política del Estado. Así también hablaba del principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza y también hablaba de la temporalidad, porque un estado de excepción, según la ley 1341, establecía que el tiempo máximo para un estado de excepción era 60 días, es decir, un tiempo de 2 meses. Ahora, si tú analizas y si el pueblo se da cuenta, ahora va a ser inaplicable el estado de excepción porque el artículo 139 en Romanos 3 establece que los estados de excepción deben ser regulados por la ley. Ahora, el legislativo, con la abrogación de la ley 1341, han dejado al presidente con un vacío jurídico que le va a ser imposible aplicar el estado de excepción, ya que la propia Constitución establece que debe ser regulado por la ley y nos han dejado sin ley. No era el camino adecuado si ellos consideraban que la ley tenía algunos defectos o no estaba bien, podían ellos optar por la derogación, podían haber modificado algunos artículos o podían haber propuesto una nueva ley, pero ahora nos han dejado sin una ley que, como dice la Constitución Política del Estado, debe regular el estado de excepción. Ahora, si el presidente decreta un estado de excepción, ¿mediante qué ley la van a regular? Ahora sí lo han dejado al presidente atados de manos, porque el presidente no puede aplicar un estado de excepción por esta irresponsabilidad, que lo digo con todo respeto a los legisladores que han abrogado, tanto en diputados como senadores, lo han dejado al presidente atados de pies y manos porque no va a poder aplicar un estado de excepción y si lo hace va a vulnerar la propia Constitución, ya que la Constitución establece que el estado de excepción debe ser regulado por la ley y ahora ya no hay una ley que regule el estado de excepción. Vicepresidente, eso quiere decir que si se aplica la Constitución, no se puede en estos momentos decretar un estado de excepción, dice usted. Artículo 139 de la Constitución Política del Estado, Romanos 3, dice que los estados de excepción se decretan mediante una ley que es la ley que regula el tiempo del estado de excepción, las condiciones,
los requisitos, pero además la ley 1341 establecía, por ejemplo, que semanalmente el gobierno de turno que declare estado de excepción tendría que rendirle un informe a la Asamblea Legislativa para establecer si se han violado o no se han violado los derechos humanos, los preceptos constitucionales y otros. Al no existir una ley, se puede decretar un estado de excepción, sí, pero sería como decretar un estado de excepción sin una ley que la regule, es decir, una especie de cheque en blanco. Así es. Si el presidente declara un estado de excepción, estaría violando la propia constitución política del Estado, porque la Constitución establece que el estado de excepción debe ser regulado mediante ley, y ahora ya no existe ley porque la han abrogado. Abrogar, para que entienda la gente, la han eliminado la ley. No existe una ley que regule el estado de excepción, que le ponga límites al estado de excepción y que se base en los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad, como establece la propia Constitución política del Estado. Vicepresidente, ¿cuál cree usted que es la idea? ¿Cuál cree que es la intención? Porque había una ley, se podía decretar un estado de excepción no mayor a 60 días. Claro, ahí había ingredientes que de repente iban a ser un poco molestosos. Por ejemplo, el informe no lo daba el ministro del área, sino lo daba el defensor del pueblo, la Asamblea Legislativa. En este caso se buscaba que no se sea juez ni parte. El gobierno ejecuta el estado de sitio o el estado de excepción y el defensor del pueblo presentaba un informe semanalmente al legislativo. Yo considero, desde mi punto de vista, que lo que han tratado es evitar rendir informes a la Asamblea. Han tratado de evitar que la Asamblea cumpla el rol de fiscalización y el control al estado de excepción que puede ser decretado por un presidente en casos especiales como lo establece la Constitución. Han tratado de evitar eso, de rendir cuentas, de informar, de que la Asamblea apruebe el estado de excepción, porque en la ley 1341 el presidente estaba obligado a informar a la Asamblea en el plazo de 24 horas y el presidente de la Asamblea estaba obligado a llamar a sesión en el término de 72 horas, es decir, 3 días, para aprobar o rechazar el estado de excepción. Yo creo que han tratado de evitar eso, han tratado de evadir responsabilidades, pero ahora el presidente se encuentra ante un vacío normativo que le impide decretar un estado de excepción. Si lo hace el presidente, está violando la propia Constitución política del Estado y más adelante le puede traer incluso un juicio de responsabilidades si el presidente, sin una ley que regule el estado de excepción, se anima en los próximos días a decretar un estado de excepción. Ahora, vicepresidente, usted dice, si Rodrigo Paz decreta estado de excepción, podría enfrentar más adelante un juicio de responsabilidades, pero además, no se olvide que después de un estado de excepción pueden venir muertos, no nos olvidemos de Sencate y Sacaba, y viene una comisión de Naciones Unidas, el GIEI. En el caso de Yanine Áñez, el informe de Naciones Unidas establece que han habido ejecuciones extrajudiciales. Eso en estos momentos está congelado, pero los afectados, las víctimas de Sencate y Sacaba, pueden llevar al Estado un juicio internacional posteriormente, ¿no? Así es. Así como en su momento el informe estableció que hubieron ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo y abusivo por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en estas intervenciones que realizaron en su momento, así también las víctimas que vayan a pedir a Dios que no ocurra, pero en el caso de que hayan personas heridas o fallecidas, en un estado de excepción que pueda ser decretado en los próximos días, ellos pueden acudir ante la justicia internacional y también pueden aplicar denuncias dentro de nuestro país, aplicando la ley, porque no se puede decretar ahora un estado de excepción, pero aún cuando la Cámara de Diputados ha eliminado, ha abrogado la ley que regulaba el estado de excepción. Mire, Junior, la historia ha demostrado que los estados de excepción no han sido la solución.
vamos atrás en el tiempo y recuerden ustedes en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Igual se dictó un estado de excepción, pero los conflictos se incrementaron. El gobierno de Yanine Áñez también lo propio, pero los conflictos no bajaron de nivel, más bien se incrementaron. Y miren ustedes que cuando el pasado domingo en Sucre la Cámara de Senadores sesiona y abroga la ley 1341, los puntos de bloqueo se han incrementado. Ahorita tenemos más de 100 puntos de bloqueo en todo el país. Y con seguridad, después de esta noticia de la abrogación de la 1341 por diputados y al pasarlo ya al Ejecutivo para su promulgación, recuerden que los conflictos se van a incrementar, porque la historia ha demostrado que los estados de excepción, la represión, no es la solución de los conflictos. Nosotros hemos llamado al diálogo y vamos a seguir llamando al diálogo, pidiendo a ambos sectores que se sienten en una mesa de diálogo, que el presidente escuche a los sectores movilizados y le dé una solución a sus demandas. De la misma manera vamos a pedir a los sectores movilizados que tengan la postura de acudir al diálogo, porque el país está siendo afectado. Cada día el país está siendo más perjudicado y hay gente que está siendo afectada en su economía y en muchos aspectos, ¿no, Junior? Ahora, vicepresidente, usted ha convocado un diálogo. Se dijo que se iba a esperar, se iba a guardar este diálogo. ¿Está firme el diálogo? Este miércoles, 9 de la mañana, en la vicepresidencia del Estado, van a estar los jefes de bancada. Ha invitado a algunos sectores movilizados, ha invitado al presidente Rodrigo Paz, a algunos ministros. ¿Está firme la convocatoria al diálogo, vicepresidente? Bien, primero es bueno informar a la población y a la opinión pública cómo nace esta iniciativa de conformar una comisión del diálogo. El día de hoy nosotros nos reunimos con las diferentes bancadas, con los representantes de las diferentes fuerzas políticas que conforman el legislativo y tratamos muchos temas, entre ellos la elección del Contralor, la elección de las ternas de autoridades del Banco Central, de la ASFI. Y en esa reunión surgió iniciativa de la diputada Hervas el convocar al diálogo y me pidió que como cabeza del legislativo mi persona convoque al diálogo, pero que sea un diálogo propositivo, sincero, y que se haga una invitación formal a todos los sectores movilizados. En ese sentido, nosotros el día de hoy hemos cursado invitaciones de manera formal a los sectores movilizados. Así también hemos cursado la invitación al presidente Rodrigo Paz para que el día de mañana pueda acudir al diálogo que nosotros estamos convocando con los representantes del legislativo de las diferentes fuerzas políticas, siempre con el ánimo de encontrar una solución a este conflicto, de que el presidente escuche a los sectores y que también se pueda solucionar y atender las demandas en la medida de lo que la economía y la ley lo permiten. Entendemos nosotros que el presidente debe escuchar a todos los sectores y lo decían claramente la mayoría de los jefes de bancada que acudieron a la reunión el día de hoy, que el presidente y sus ministros se han aplazado y ya no tienen las condiciones para convocar a un diálogo, porque la gente ya no quiere hablar con el presidente y por eso es que nos hemos visto en la obligación, con la finalidad de pacificar el país, de hacerlo como asamblea, llamando al diálogo a ambas partes, estar como intermediarios para que este conflicto tenga una solución lo más antes posible. Vicepresidente, ¿a qué hora y dónde? ¿Y quiénes son los invitados? No sé si tiene usted la cartita de recepción de Palacio de Gobierno, es decir, dice el señor Rodrigo Paz, ¿tiene sello de recibido su carta, vicepresidente? Sí, tenemos, enseguida te voy a pasar, voy a hablar con la jefa de gabinete, que me pase en este momento, te lo voy a pasar en el interno para que pueda hacerlo conocer también públicamente, que se ha hecho la carta respectiva y formal al presidente para que pueda acudir el día de mañana. Se ha cursado invitaciones también a la Central Obrera Boliviana, también a la Federación Tupac Katari también, Transporte, Magisterio,
y otros sectores movilizados, así también a la Iglesia Católica, a la Defensoría del Pueblo, también a la representación de las Naciones Unidas en Bolivia, para que podamos dialogar de manera sincera, buscando una solución a este conflicto. Si no le damos importancia, la importancia que merece, no queremos nosotros lamentar más adelante hechos de violencia y más tensión en nuestro país. Por eso también ha nacido la iniciativa de parte del legislativo para poder mediar y buscar una solución a este conflicto que nos tiene ya 25 días inejecutado, ¿no? En bloqueos, marchas, pedidos de renuncia y demás. Presidente, ¿dónde es la convocatoria? Y por lo que lo escucho, no solo viene el presidente, viene la COP, vienen los Tupac Katari, vienen las Bartolinas, vienen los mineros, pero también vienen organismos internacionales. ¿Ha invitado usted a Naciones Unidas? ¿Ha invitado a la OEA? ¿Dónde es la invitación? La gente del gobierno de presidencia, quiero decir, porque usted es parte del gobierno, o en teoría lo tendría que ser, la gente de presidencia lo ha contactado para ver los ambientes, el lugar, la logística, porque fíjese usted, van a haber organismos internacionales, no sé si va a la Iglesia Católica también, es decir, podría ser un escenario donde el presidente pueda verse cara a cara con los sectores movilizados, ¿no? Así es, la convocatoria está para el día de mañana a las 9 en el hall de la vicepresidencia. Esa es la convocatoria y esperamos nosotros con mucho optimismo que el presidente pueda asistir a este diálogo, porque queremos una solución, queremos que los sectores sean escuchados y que el presidente también pueda hacerles una propuesta siempre en el ámbito de lo que es posible, de lo que es legal y lo que es permitido, para que esos sectores también se sientan escuchados y se sientan atendidos. Vicepresidente, ¿le han confirmado su participación a algunos sectores? Van también los jefes de bancada de los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea, ¿no? Los jefes de bancada van a ser parte también. Hemos cursado la invitación también al presidente del senador, al presidente del diputado. Y bueno, hasta el momento no nos han confirmado. Sin embargo, nosotros el día de mañana vamos a estar atentos y esperando esa asistencia al diálogo. Y de no asistir, de no haber la asistencia, nosotros no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir convocando las veces que sea necesario al diálogo, porque entendemos que el país está sufriendo y el país necesita que ambos sectores, es decir, el presidente y los sectores movilizados, den tiempo para poder resolver de la mejor manera, dialogando, conversando, este conflicto que cada día están incrementando los puntos de bloqueo, cada día la tensión crece más, y si no hay una predisposición de ambos de poder dialogar y resolver este conflicto de la mejor manera, nosotros vemos con preocupación y advertimos que el conflicto puede incrementarse cada día más. Vicepresidente, ¿están dadas las garantías para que el presidente llegue hasta la vicepresidencia? ¿Cómo va a ser la hermenéutica? Es decir, llega a la COP, tiene un número determinado de acreditados, porque si entra toda la COP se llena todo, o los Tupac, o los Ponchos Rojos, o los mineros. ¿Están dadas las garantías y la seguridad para el presidente? Sí, tenemos nosotros la garantía de que el presidente va a tener la seguridad respectiva como corresponde. Hay los efectivos policiales suficientes, también se han tomado las previsiones. Tú decías, no todos pueden entrar, pero va a haber una delegación de cada sector que va a ingresar para que todos sean escuchados. Cada sector va a tener su representación. Ya las medidas han sido adoptadas y el presidente tiene todas las garantías para poder asistir y esperamos la presencia del presidente en este vuelo. El ministro Lupo le llamó, vicepresidente, para coordinar la llegada, el arribo del presidente del Estado. No me llamó, sin embargo, uno de los asesores de la presidencia hace un momento me comunicó que la señora Andrea Barriet se había comunicado con él para coordinar el tema de la reunión.
en ese entendido yo veo con bastante ánimo de que existe la predisposición por lo menos de asistir, porque Andrea Barrientos está trabajando, si no me equivoco, en el Estado, y si Andrea Barrientos se ha comunicado con uno de nuestros asesores, quiere decir que ellos están viendo la forma de coordinar para poder asistir a esta reunión, y ojalá sea así, ¿no? Ojalá que el presidente acuda, porque nosotros queremos que este conflicto se resuelva a través del diálogo. Ahora, ¿qué tendría que abordarse en este diálogo? 27 de mayo, Día de la Madre, 9 de la mañana, Vicepresidencia del Estado. Digamos que llega el presidente Rodrigo Paz. ¿Usted mediaría, usted le pediría al presidente que escuche a los sectores? ¿Usted le pediría al presidente que de alguna manera cumpla lo prometido en campaña? Y por otro lado, le pediría a la COP, a los mineros, a las Bartolinas, a los Tupac, que flexibilicen su postura, porque necesitamos encontrar un punto de coincidencia y una bisagra. Lo decía, creo que fue Tuto Quiroga, decía, Lara es la bisagra con el sector social de Rodrigo Paz. Y bueno, lo aisló y allí están las consecuencias, dice. ¿Usted pediría a ambos que vayan a flexibilizar un poco sus posturas? Y en una negociación de estas características, en un diálogo, ambos sectores tienen que mostrar primero la predisposición de dialogar y también tienen que mostrar la predisposición de ceder a ambos. No todos no pueden encapricarse, porque de lo contrario esto no se va a resolver. Nosotros hoy día hablábamos en la reunión de bancadas que el diálogo tiene que ser propositivo. Y bien es cierto que estamos viviendo en una situación económicamente, el país está complicado y tal vez la solución no sea la represión, porque entendemos que no la es, pero si un sector le está pidiendo al presidente un incremento salarial, en el caso de la COP, el 20%, que el Estado, que el presidente, a través del ministro de Economía, que le diga cuánto es lo que pueden, económicamente hablando y legalmente hablando, de acuerdo a la realidad que vive el país, cuánto se le puede incrementar. Y hemos entendido también que si atendió a la policía boliviana dándole un bono de 3.000 bolivianos, si atendió al magisterio dándole un bono también de 2.400, ¿por qué no escuchar a la Central Obrera Boliviana y atender también sus demandas en la medida de sus posibilidades? El presidente debe ceder y debe otorgarle un incremento salarial de acuerdo a las posibilidades que le permite la economía nacional, porque en su momento el ministro de Economía dijo que no había plata, sin embargo, después resultó dándole un bono a la policía, dándole un bono al magisterio, que no tengo nada en contra de ellos, sé que también necesitan, es un sector también que tiene muchas necesidades, al igual que otros sectores, pero el presidente también debe ceder y los sectores movilizados también tienen que tener la predisposición de ceder y no encapricharse también en que se les tiene que dar siempre el porcentaje que ellos exigen. Ambos deben ceder porque el país necesita una solución a este conflicto. Vicepresidente, usted dice hay que dialogar, hay que ceder, pero además dice la solución no es la represión. ¿La solución tampoco es la renuncia de Rodrigo Paz, vicepresidente? Mire, yo hoy día les decía también a los diputados, y ellos coincidían conmigo, cuando los sectores están molestos debido al incumplimiento de muchos compromisos, sobre todo que se han realizado a través de sus sectores con los ministerios. Miren ustedes que el sector transporte se reunió varias veces con los ministros, incluso con el presidente, se comprometieron a solucionar el tema de la gasolina, hasta el día de hoy no lo han hecho. De la misma manera, se han comprometido a resarcir los daños a los vehículos que han sido afectados por la gasolina, tampoco lo han hecho. Tengo entendido también que por eso el transporte el día de mañana también está entrando a un paro indefinido. Entonces, cuando la gente se cansa de las mentiras, del incumplimiento, de promesa tras promesa, yo creo que la gente deja de creer y la gente pues pide pues incluso la renuncia del presidente, ¿no?
pero estas cosas se pueden solucionar dialogando, ¿no? No es solución que un presidente le diga a la gente no voy a negociar con vándalos. No es solución que el presidente le diga que va a emitir a través de la Fiscalía órdenes de aprehensión, que va a haber persecución. No es solución. Lo único que hace eso es incrementar el conflicto. No es solución, por ejemplo, que hayan abrogado el día de hoy la ley que regulaba el estado de excepción. No es solución del conflicto. La gente está molesta. Y cuando la gente está molesta, pues llega hasta el extremo incluso de pedir la renuncia del presidente. Pero eso es posible solucionarlo a través del diálogo y siempre mostrando la predisposición de querer hacer bien las cosas, reencaminar lo que está mal y aceptar también que han habido errores, ¿no? Y en la medida en que el presidente sepa reconocer sus errores y muestre la predisposición de darle solución a esto, la situación puede cambiar. Ahora, vicepresidente, algo muy importante, es decir, usted apuesta por el diálogo porque dice el malestar, el enojo, la indignación, los bloqueos, las marchas. Hay paro este miércoles indefinido del transporte en La Paz, por ejemplo, otro problema que se le suma al presidente. Usted dice, todo esto se puede solucionar dialogando. Seguramente será un diálogo áspero, seguramente se van a decir, o el presidente va a tener que escuchar algunas cosas no muy agradables. Pero bueno, el presidente fue, se sentó, los enamoró, los conquistó, les pidió el voto y luego se olvidó. ¿Usted cree que en esta posible conversación es necesario que el presidente también recomponga su gabinete y tome en cuenta a campesinos? Hay campesinos formados, estudiados, mujeres de polleras, indígenas. Es necesario porque he escuchado ya varios que hablan de un gobierno de unidad, donde no solo gobiernen y sean parte de las tomas de decisiones los que tienen corbata, sino también aquellos que son parte de lo nacional popular. Sí, yo soy convencido de que el presidente fue equivocado en la designación de la mayoría de sus ministros. Y lo digo con toda franqueza. Hay ministros que no están a la altura de las circunstancias, hay ministros que no están haciendo bien su trabajo, hay ministros que en lugar de apagar el fuego le meten más leña. Y bueno, hay ministros como el señor Gabriel Espinosa, que deberían ser apartados, el ministro de gobierno también, el propio canciller que ha llamado minorías a la gente y que se expresa siempre de muy mala manera, no solo a los sectores movilizados, sino que también está amenazando últimamente a los medios de prensa con iniciarles procesos y tomar acciones. El ministro, por ejemplo, de Trabajo, que ha sido cambiado el exministro, pero que en su momento también desconoció a los sectores populares, es más, algunos los hizo aprender, desconoció el Estado plurinacional, desconoció a los sectores de donde venía, y he escuchado al ministro Edgar Morales después hablar, ¿no? que él representa a los sectores populares, que es Aymara, cuando en su momento desconoció de dónde venía y se olvidó gracias a quién está ahí. Es momento también de darle representación a los sectores que han apostado por Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Me refiero a mi persona, pero apostar por gente profesional, como tú decías, hay gente de los sectores populares muy capaz, profesionales de alto nivel, que pueden desempeñar funciones en los ministerios por el bien del país, mucho mejor de los ministros que actualmente acompañan al presidente. Es lamentable que el presidente se haya equivocado y no quiera reconocer que hay ministros que solamente lo perjudican. Y yo soy un convencido de que los que están desestabilizando al presidente son una gran parte que conforman su gabinete ministerial y su gran aliado, ¿no? Que en su momento, lo dije también y lo vuelvo a reiterar, su gran aliado, Samuel Doria Medina, es el que está conspirando para que Rodrigo Paz se caiga. Y eso hay que decirlo, aunque les duela. Samuel Doria Medina, el que le ha puesto muchos ministros claves que tiene el presidente. Y en la medida que el presidente no sepa reconocer esos errores, muy difícilmente las cosas se van a recaminar.
Ahora, vicepresidente, algo muy importante, porque están en momentos muy difíciles en el gobierno. Y lo he escuchado al expresidente Evo Morales, que no habla de la posibilidad de que usted se quede, digamos, como presidente en ejercicio. Evo Morales habla de convocar elecciones en 90 días. Y se tendría que ir Rodrigo Paz y se tendría que ir usted. ¿No le escribió usted a Rodrigo Paz? Porque hay tiempo para todo. Ya, digamos, las cosas se han... Usted me decía la semana pasada que hace 5 meses no hablan con él. Pero la situación en el país no da para que sigan, digamos, distanciados. De repente a Rodrigo Paz la soberbia y el enojo le está ganando. No quiero imaginarme a Rodrigo Paz en 5 años, porque todos los que tienen poder, ostentan poder y son los todopoderosos en su momento, se arrepienten después. Cuando miran atrás y sucede que todos aquellos tirasacos que tienen ahora ni siquiera les dan el saludo en la calle. Ya no son nadie, ya no tienen poder, ya nadie los cuida, ya nadie los protege, ya nadie les hace caso. ¿No ha pensado usted, vicepresidente, en mandarle un mensajito al presidente reflexionándolo, diciéndole, somos un binomio, hemos pedido el voto juntos, te caes vos, me caigo yo, te va mal a vos, le va mal a usted, le va bien a él, a usted no le va bien, digamos, porque lo anularon? Pero no ha pensado en enviarle un mensajito, porque si él no lo hace, porque de repente está emborrachado de poder o está ocupadísimo con los conflictos que tiene el país, ¿no ha pensado usted mandarle un mensajito o lo tiene bloqueado el presidente de su mensajería? Bueno, yo no descarto nada. El fin de semana me contactó una persona que me indicó que me hablaba de parte del presidente y me decía que el presidente quería reunirse conmigo en la residencia de San Jorge. Yo le dije a esa persona que yo necesitaba una comunicación oficial, porque no creía, la verdad desconfiaba en que el presidente me haya hecho llamar. Cuando el presidente tiene mi número de teléfono, podría haberme llamado el ministro Lupo o Zamora. Con Zamora yo tengo una comunicación, con él sí me comunico, es uno de los pocos ministros con los que todavía yo tengo comunicación, pero esta persona me dijo que el presidente quería reunirse conmigo a las 11 de la mañana del día domingo. Media hora después me llama y me dice que el presidente ya no se va a reunir conmigo porque dice que yo había hecho una publicación en la vicepresidencia, una publicación incendiaria. Y se refería a una publicación que yo hice donde yo estaba reprochando el fallecido que lamentablemente le cobraron la vida con un proyectil de arma de fuego en ese operativo de corredor humanitario de banderas blancas que se llevó adelante el día sábado. Y esa persona me dijo que el presidente ya no quería hablar conmigo porque dice que yo había hecho publicaciones incendiarias y me dijo que ya no iba a hablar conmigo. Entonces, yo no descarto nada y si el presidente el día de mañana no acude al diálogo convocado, al cual lo he convocado formalmente, vamos a seguir insistiendo, enviando las cartas respectivas. Actualmente yo no conozco el número del presidente, él sabe cuál es mi número, yo no he cambiado el número de teléfono, por lo menos desde la última vez que tuvimos contacto yo no he cambiado. Si el presidente quiere convocarme, ahí vamos a estar, siempre en beneficio del país. No estamos obligados a ser amigos, pero sí estamos obligados a coordinar, porque para eso nos han elegido. Y yo no descarto nada, yo siempre voy a ser respetuoso de la democracia, pero también no voy a tolerar abusos por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la policía boliviana y por parte de los ministros, que muchos de ellos pecan ya de mucha soberbia, ¿no? Ahora, vicepresidente, claro, el presidente tiene que entender que tiene que aprender a escuchar, digamos, ¿no? Seguramente usted no va a estar de acuerdo en muchas cosas, seguramente tiene que aprender a escuchar las críticas de los medios, porque ya tiene mucho tirasaco a su alrededor. Y lo tienen todos los presidentes, no solo Rodrigo Paz. Pasó con Luis Arce, pasó con Yanine. Si no, sería bueno que Rodrigo Paz se siente un ratito con Yanine Áñez y le pregunte, ¿cómo
le contaban unas historias que la mujer luego se da cuenta que la mintieron y la engañaron cuando termina presa. Murillo se escapa, termina preso en Estados Unidos, se escapa Yerko Núñez, los agarran a sus dos ministros venianos allí, estuvieron en San Pedro. Es decir, cuando ya no hay poder, recién se dan cuenta. Es decir, pero usted podría enviarle un mensaje al presidente y decirle: presidente, yo no voy a ser cómplice, estoy dispuesto a dialogar, sentémonos, digamos no lo que tengamos que decirnos de frente, y bueno, tratemos de que usted y yo podamos seguir al mando del país, porque la gente que nos dio el voto es la gente que ahora nos está cuestionando, me lo critican y lo cuestionan a él, y eso significa que a usted también. Es decir, estuvieron a punto de reunirse, don Edman, el domingo con el presidente, y se enojó porque usted condenó el hecho del fallecido en Vilaque, creo que fue, ¿no?, durante el corredor humanitario. Sí, así es. Según la persona que me contactó, me dijo que el presidente ya no se iba a reunir conmigo, que estaba muy molesto porque consideraba que la publicación que yo había hecho era incendiaria, ¿no? Pero yo no hice una publicación incendiaria, yo reporté ese hecho violento de cobrarle la vida a un joven de 23 años. Porque no voy a tolerar la violencia, venga de donde venga. La violencia solamente causa sufrimiento, llanto y dolor en las familias bolivianas. Así como también en su momento nos hemos manifestado cuando los manifestantes han golpeado de manera cobarde a policías en el teleférico de la ciudad de La Paz. De la misma manera, nosotros vamos a salir a reprochar todas aquellas conductas que constituyen vulneración a los derechos fundamentales de las personas, porque tampoco te puedo tolerar de violencia de ninguno de los lados. En ese sentido, el presidente, según me informaron, que había multado y había cancelado ya esa reunión a la cual él me convocó mediante esta persona. Yo estoy siempre presto a escuchar, pero hay cosas que yo no voy a callar y hay cosas que yo no voy a socapar, porque yo siempre voy a estar del lado de la ley, de la Constitución y de lo que está bien. Vicepresidente, gracias. No le voy a tocar otro tema porque espero, por el bien del país, por el bien de la democracia y por el bien de todos, que el diálogo vaya a prevalecer, que se pueda lograr poner de acuerdo el presidente Rodrigo Paz, que cumpla su mandato, que siga adelante, que corrija. El presidente tiene que corregir, entienda y escuche. Tiene que corregir su gobierno. Son 7 meses que vienen error tras error tras error. Empezamos con el tema del combustible y el sobreprecio. Eso no me cabe duda que hubo sobreprecio en el gobierno, en la gestión de Yuceraki. Creo que usted denunció, vicepresidente, ¿no? Fíjense, sacan una orden de atención contra Argollo y Yuceraki se pasea por Santa Cruz como Pedro por su casa. Es un hecho de que hubo sobreprecio en la compra de crudo y hasta ahora no lo detienen a Yuceraki. La Fiscalía parece que no ha visto todavía los papeles, porque presentamos los contratos que se firman en YPF durante el gobierno, durante la gestión de Yuceraki, y luego de la denuncia, el propio Yuceraki modifica los contratos. No hay hasta ahora un detenido. No sé si están pagando favores o están tratando de evitar que Yuceraki vaya a decir quién le dijo que ponga el sobreprecio, pero que hay sobreprecio y sobreprecio. Le iba a preguntar del sueldo, pero por ahí se enoja el presidente y no va este miércoles a su invitación, porque eso lo del sueldo es una donación más que una reducción de sueldo, ¿no? Y por ahí se enoja el presidente, lo que usted vaya a decir. Hago votos porque el presidente vaya este miércoles y hago votos porque el diálogo vaya a prevalecer y podamos volver a la paz y a la tranquilidad en nuestro país. Gracias, vicepresidente. No sé si tiene algo más que agregar. No, agradecido contigo y bueno, decirle a la gente que mi persona siempre va a estar del lado de la verdad, de la Constitución y de lo que está bien. Entonces, en ese sentido, el día de mañana esperamos nosotros la presencia del presidente y de todos los sectores a los que hemos invitado, pero en el caso de que haya ausencia o que simplemente mañana nadie acuda a este diálogo que hemos convocado como asamblea, nosotros vamos a seguir invitando porque entendemos que el país necesita una solución pacífica a todos estos problemas.
Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Que Dios los bendiga. Vicepresidente, buenas noches. Vamos a una pausa y seguimos. Muy bien, este fue un programa especial con el reportaje de Junior Arias Paravicini en Bolivia, al vicepresidente de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, el capitán Edman Lara. Muchísimas gracias a Junior Arias Paravicini por ofrecernos este material. Nos vamos con un grande abrazo para todos y hasta pronto. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos.